sindical. Bueno, vamos a repasar algunas de las cuestiones sindicales de la semana. Estamos ya en febrero y estamos ingresando en breve en la temporada alta de negociaciones paritarias, ¿no? Y en un año que hay muchos interrogantes acerca de lo que va a ocurrir porque, por ejemplo, el gobierno nacional dice que a partir de marzo, planteando la baja de la inflación, no va a homologar en principio paritarias que estén por arriba del 1%. Esto veremos finalmente cómo se da en la práctica, porque además cuando uno ve la inflación del mes de enero ha dado 2,2% medida por el INDEC, un índice que además tiene cuestionamientos que ahora después vamos a estar ampliando sobre estos cuestionamientos que se le hacen al índice de inflación. Esta semana, donde se llegó a un acuerdo en la negociación paritaria que venía algunas semanas demoradas en la provincia de Buenos Aires, en donde los trabajadores estatales, judiciales, bueno, la misma propuesta se le hicieron a las fuerzas de seguridad y también a los docentes, han acordado, gran parte de estas organizaciones, un aumento porque después hay otros que todavía falta que se dé la aprobación, ¿no? Puertas adentro en las asambleas, en los sindicatos, llevan la propuesta que hace, el mecanismo es este, ¿no? El gobierno, en este caso es una propuesta, se lleva a la asamblea, se lleva para que se vote por sí o por no. En el caso de muchas organizaciones ya lo han hecho con un incremento del 7% para febrero y del 2% para marzo. Es una cifra, el 7% de febrero, es cierto también, cuando uno ve el número y dice, bueno, es un número alto, es un número importante, pero también el compromiso de la provincia de Buenos Aires había sido, nos sentamos a renegociar en enero, y en enero lo que ocurrió también es que la provincia no tuvo presupuesto y aún no tiene presupuesto la provincia de Buenos Aires. Esto, bueno, enrareció la previsibilidad financiera de la provincia de Buenos Aires, y con eso se pospuso la discusión paritaria. En líneas generales, a lo largo de toda la gestión Kicillof han tenido buen vínculo con los gremios, no ha tenido mayor conflictividad. 7% febrero, repito, 2% para marzo, y en abril se vuelven a sentar las partes en la provincia de Buenos Aires. Bien. Lo que están muy preocupados son los gremios docentes de representación nacional, ¿no? Porque el gobierno hasta ahora, siendo 15 de febrero, no ha convocado a la paritaria nacional docente. Ya el año pasado la convocó, pero la convocó casi vaciando el contenido de esta paritaria nacional docente, que hagamos un poco el recorrido. Es una ley sancionada en el año 2006 que lo que establecía era y buscaba de algún modo reparar esa decisión que se había dado durante la década del 90 de provincializar la educación, así como también se había provincializado la salud. Es decir, en ese momento el gobierno de Carlos Menem le tira por la cabeza a todas las jurisdicciones el sostenimiento tanto de la educación pública como de la salud. ¿Qué ocurrió? Que esto evidentemente no salió bien. Hubo mucha conflictividad a lo largo de la década del 90 y principio del 2000. Estuvo en su momento el FONIT, ¿no? Que fue una forma intentar, aunque sea también, reparar parcialmente con recursos del Estado Nacional. Pero esa paritaria nacional docente se termina sancionando durante el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Y qué hacía? Sienta a los 5 gremios de representación nacional en una mesa de negociación con el Ministerio de Educación Nacional, con los Ministerios de Educación provinciales, y allí se acuerda un piso salarial como una de las medidas, pero también tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes, con la carrera docente y muchos otros aspectos. En su momento el macrismo la había convocado el primer año, después la discontinuó, no la convocó más, retorna con el gobierno de Alberto Fernández. Con el gobierno de Javier Milei lo que ocurre es que hay una convocatoria, pero totalmente vaciada, porque además no hay debate allí, sino que el gobierno un poco la convoca formalmente, pero no para que haya un debate entre las partes y menos para que los gremios puedan aportar en esa discusión. El tema es que este año ni siquiera la ha convocado vaciada y sacaron una comunicación, por lo menos ahí veía la comunicación de CETERA y también de SADOP, que estaban reclamando la convocatoria a la paritaria nacional docente. Vamos a ver qué ocurre, si esto pasa en las próximas semanas, si no queda
la discusión, por ejemplo, salarial y muchos otros aspectos del trabajo de los docentes y de las y los docentes, queda librado solo a lo que pueda tener cada organización en las provincias, con la simetría que tienen las diferentes provincias en términos presupuestarios. Y otro tema que esta semana también fue planteado por un grupo de organizaciones gremiales, están diciendo, ¿no? Porque hablaba recién de la paritaria bonaerense y hablamos de que el gobierno nacional lo que está celebrando es una baja de la inflación. Pero paralelamente celebra la baja de la inflación y según los números celebra también una recomposición del poder adquisitivo. Pero cuando uno va al bolsillo propio y cuando habla con sus familiares, con sus amigos, amigas, la plata sigue sin alcanzar. Entonces, ¿cuál es la explicación para que supuestamente hayas recuperado salario, que baje la inflación, pero cada vez te alcanza para menos la plata? Es que, y esto es lo que están alertando, ayer sacaron una comunicación más de 30 organizaciones gremiales en donde dicen, che, ojo porque la metodología con la que mide el INDEC es una metodología que está atrasada, que no es una metodología que corresponde a los consumos de este presente, ¿no? Es una metodología que hablan de que es del año 2004, o he escuchado a otros especialistas en realidad, que hablan del 2004, donde no tiene en cuenta un montón de aspectos que han cambiado, y por ejemplo ahora en el último periodo, ley de alquileres, el peso que hoy tiene por ejemplo Internet, el peso que tienen los servicios públicos en las economías familiares. Bueno, ha cambiado claramente el escenario en esta medición, y lo que están diciendo es, si uno mira en el 2024, la inflación medida con otro índice, con otra metodología más actual, más relacionadas con los consumos que tenemos hoy, los y las argentinas, está dando un 15% más alta. Y esto también, veía que el debate hace poco lo traía a la agenda un economista de la Universidad de San Andrés. O sea, no es que estamos hablando que lo hace un economista, digo, del campo nacional y popular, ¿no? Sino de la ciudad, de la Universidad de San Andrés, hablaba de que la metodología que está usando el INDEC. Así que es un poco mentirosa la baja. La inflación en realidad termina siendo un poco más alta en el último periodo. Después, en cuanto a conflictos, bueno, esta semana venimos con la industria del calzado en un estado muy pero muy complejo. Vemos y ya con el comienzo del año, DAS en Coronel Suárez con el cierre, con centenares de despidos. Vemos también que Topper, por ejemplo, en Tucumán ha despedido 23 trabajadores, que también Puma en La Rioja se han conocido en los últimos días despidos, algo similar con una retransformación que tuvo que hacer la empresa Bicontinental que está ubicada en Chivilcoy. Bueno, la industria en general está sufriendo, pero la industria del calzado especialmente ante la apertura de importaciones. Y en cuanto a conflictos también y a despidos, suspensiones, hay que poner mucha atención en lo que ocurre con Asindar, ¿no? Que ya venía con una conflictividad en el último periodo, que ha tenido una baja importante de la producción en 2024, estoy medio mal de la garganta, especialmente a partir de lo que fue la paralización de la obra pública, ¿no? Que gran parte de esos insumos van a parar a la obra pública. Bueno, esto afectó, más allá de la baja de la producción nacional a partir de la recesión. Bueno, Asindar, que es de ArcelorMittal, que está ubicada en Villa Constitución, allí en el sur de la provincia de Santa Fe, avisó a los trabajadores que va a avanzar con planes de suspensión para 1.000 trabajadores en los próximos meses. Uf. Y esto pone también allí, la posibilidad de que haya despidos, ¿no? Posteriormente se hablaba de una cantidad de 200 trabajadores contratados que podrían también sufrir despidos, pero muchas veces la suspensión es el prólogo para después lo que son posteriormente los despidos. Así que el sector productivo en Argentina está atravesando una crisis y que lamentablemente, como están dadas las condiciones actualmente en este presente, no va a ser más que agudizarse en los tiempos venideros. Y por último quería hablar de la marcha de la resistencia. ¿Alguna duda? Porque yo estoy hablando, me mandé y... No, me parece que son aspectos clave. Por un lado, algunos
debates salariales, que además siempre da cuenta un poquito, ¿no? Las paritarias que comienzan a discutirse al inicio del año, de cómo viene el panorama, más allá de los datos del índice de precios al consumidor y de la situación del sector productivo en la Argentina, producto de la política económica que se está llevando adelante. Además de la marcha de la resistencia, que ahora vas a contar, también hubo este comunicado de parte de los gremios justamente en relación a la inflación, que también te voy a pedir, Leo, si después nos contás de qué se trata. Bueno, el comunicado y el resumen de esta nota está en el portal de Radiográfica, entre otras organizaciones que han firmado, que han difundido ese comunicado diciendo que la inflación en realidad es más alta de lo que está informando el gobierno. Entre otras organizaciones lo firman la Federación de Aceiteros, está APSE, que es el personal superior de empresas de energía, está la Asociación Bancaria, ATE, APJ Gas. Lo que plantearon es que ¿cuál es el título? Porque respecto de que la inflación no es que baja, sino que el problema es el 15%. Claro, hay poder adquisitivo. Que hay una diferencia del 15% entre lo que el gobierno, a partir de esta medición y de esta metodología que utiliza, que es atrasada, que corresponde a la canasta de otro periodo histórico, ya de 2 décadas atrás. Si la medimos con una canasta más actual de lo que gastamos hoy concretamente nuestro dinero, en qué pesa en nuestro presupuesto familiar o en el presupuesto personal, estamos hablando de una inflación de 15% más alta. Entonces, acá vos tenés un doble tema, ¿no? Porque, primero, la mayoría de las organizaciones ya quedaron por atrás de la inflación a lo largo del 2024. Y muchas perdieron bastante, algunas muy pocas pudieron más o menos empatarle. ¿Qué está ocurriendo? El gobierno te dice, marzo, no vamos a homologar acuerdos por arriba del 1% en el aumento salarial. Primero, hay que ver si la inflación es del 1% en marzo, como tiene la expectativa el gobierno nacional. En enero fue 2,2% y en febrero hubo un chispazo inflacionario también, que se siente cuando uno va al supermercado, por ejemplo, y tiene como referencia algunos productos que compra habitualmente. Pero si no te permiten paritarias por arriba del 1%, te están diciendo lo que perdiste en 2024 se te cristaliza y no lo vas a recuperar, porque el gobierno no te lo piensa homologar. Pero hay un segundo tema, que es, están midiendo la inflación con una metodología atrasada. Claro. Entonces, encima que no recupero lo perdido en 2024, que fue más a lo mejor de lo que inicialmente uno piensa, porque por esta medición distinta de la inflación, voy a perder mucho más respecto al 2024 y no voy a poder recuperar. Y probablemente siga perdiendo, porque estás con una medición de la inflación que no es la que corresponde a los consumos actuales. Entonces, la conclusión de todo esto que estoy, quizá un poco enrevesado que estoy diciendo, es que el salario va a seguir perdiendo. Que el salario no va a ganar en cuanto a el poder adquisitivo. Bueno, este es el escenario planteado. Y por último, quería repasar un par de testimonios. Ayer se dio esta marcha, y hoy también, ¿no? Porque dura 24 horas, va a terminar hoy a las 3, 4 de la tarde. Se espera que haya un acto de cierre, pero sí tuvo la convocatoria de diferentes organizaciones gremiales, entre ellas ATE Capital, estaba la bancaria, estaba también CONADU, había una columna de CTA autónoma, organizaciones políticas también, organizaciones sociales. Lo veía, por ejemplo, por allí al Peluca Gramajo también de la UTEP, que se acercó ayer a esta marcha de la resistencia. Vamos a escuchar un par de testimonios. Le pido al operador técnico, a Juli Pelliza. Vamos a escuchar a Altano Catalano de ATE Capital ayer en esta movilización. Bueno, en esta plaza muy emblemática por donde todos los hechos históricos
van sucediendo. Hoy nos podemos encontrar en una articulación con los organismos de derechos humanos, con los sindicatos, los partidos políticos, las agrupaciones. Y nos parece muy importante resignificar esta plaza, seguir dando pelea, después de un 1 de febrero en donde hubo una demostración de organización popular respondiéndole a la violencia verbal de Javier Milei, que después genera violencia física y a nosotros nos pone en un lugar de mucha indefensión, con compañeras y compañeros que hoy están perdiendo su puesto de trabajo, con una política de derechos humanos que está desapareciendo, con un desguace de los ex-centros clandestinos de detención, pero con los ideales intactos. Así que muy emocionado de construir esta plaza y 24 horas de resistencia para poder construir más resistencia en nuestro país, porque a Milei lo vamos a derrotar en las urnas, pero también en las calles. Pasaba Tano Catalano de ATE Capital, una de las organizaciones además que impulsó esta Marcha de la Resistencia, que aprovecho para decir, está la cobertura por lo menos de las primeras horas de esta movilización, claro, de cuando comenzó en nuestro canal de YouTube. Ayer estuvimos allí en Plaza de Mayo. Y Radiográfica 893, así ingresan. Ah, sí, en nuestro canal de YouTube. Además, pones, si no está suscripto, se pone claro, suscribir y le van a llegar le va a sugerir YouTube todos los videos que se generan a lo largo de la semana en Radiográfica, inclusive lo de este programa. Vamos con Agustín Lecci, titular de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que nos decía lo siguiente. Bueno, ¿por qué estar aquí en esta Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo? Una vez más, como nos enseñaron las madres, junto a ellas, junto a los organismos de derechos humanos de CIPREVA y con todo el movimiento obrero y organizaciones sociales y políticas, estamos acá en nuestra plaza, en la Plaza de las Madres, en la Plaza del Pueblo y en las calles, porque entendemos que al gobierno de Milei hay que derrotarlo en las calles, que hay que enfrentarlo todos los días, que además de la lucha por el salario, por la defensa de los puestos de trabajo, nosotros en los medios de comunicación tenemos también que luchar junto a toda la sociedad para que se termine esta tragedia que es una vez más el neoliberalismo. Sabemos que vienen a gobernar en contra del pueblo, en contra de los intereses de nuestro país, que vienen a saquearnos y por eso lo tenemos que enfrentar. Escuchamos a Agustín Lecci de CIPREVA. Ayer me comentaba, le preguntaba, che, ¿cómo está la situación? Bueno, complicado, podemos abordarlo la próxima semana en Diario Popular, ¿no? Claro. Otra vez, hace rato Diario Popular, que tiene la sede, los talleres acá muy cerquita, en Avellaneda, en Crucecita, bueno, también con incumplimientos salariales, ¿no? Sí. Dentro de este panorama muy complejo que se está dando y que también en prensa alcanza, y en este caso puntualmente la noticia esta semana es Diario Popular.